¿Cómo están? Ahora vamos a comenzar con el módulo 1, con el primer tema, que es nociones de la categoría género y sexo. Es un tema muy importante porque consideramos que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal todavía no definen lo que es el género. Entonces vamos a tener que recurrir en esta corta presentación a nociones, a contribuciones, aportes de las teóricas de género y de los movimientos feministas, que son quienes han ido construyendo esta noción, esta categoría, a través de la historia. Esta categoría entonces es lo que vamos a trabajar fundamentalmente, es verla en esta presentación como una categoría explicativa, de análisis de las caracterizaciones que han encontrado y las teóricas de género a lo largo de la historia. Porque se trata también el género de un campo de disputa, en el cual hoy hay tensiones entre los derechos, entre las responsabilidades, los roles, los factores de poder social, las ideologías y muchos factores que entran a jugar al momento de caracterizar y tratar de definir. Pienso que no hay una sola definición, no hay una definición única, porque estamos ante una terminología, ante una categoría que es polisémica, que es dinámica, que es histórica. Pero esta mirada, esta visión o esta posición, si quieren, que yo les presento, surge de los estudios que estoy realizando en mi tesis sobre género y violencias, y también de recorrer junto con teóricas y movimientos feministas la construcción de esta noción, de esta terminología. ¿Qué es el género hoy, aquí y ahora? Eso lo vamos a ir pensando y reflexionando a lo largo del curso y también en los foros de debates, donde vamos a poder intercambiar nuestras vivencias, nuestra información. Esa es la idea y lo que nos mueve a compartir con ustedes esta información y nuestras experiencias en el Poder Judicial. En principio podemos decir que si bien no se sabe, no hay coincidencia sobre el origen del género, sí podemos encontrar, o por lo menos decir que hay coincidencia entre las autoras y autores, en que las definiciones comienzan a difundirse por los años 70, fines del siglo pasado. ¿Cuándo? Cuando investigaciones psicobiológicas comienzan a separar lo que es el sexo de género, como por ejemplo mencionamos a John Money y a Robert Stoller, psiquiatra y antropólogo psicólogo neozelandés John Money, que en base a sus experimentos en psicobiología comienzan a desarrollar y a separar el sexo del género. Entonces, el sexo entienden que es las características anatómicas y fisiológicas del varón y de la mujer. Ahí se distinguen. ¿Por qué? Porque en principio ellos dicen en ese momento, ahora con la tecnología tendríamos que revisarlo, el varón tiene ciertas genitalidades diferentes a las de la mujer y también hormonas diferentes en general. Y en cambio, el género es una construcción sociocultural que cambia según las culturas y los tiempos y que tiene en cuenta las características psicológicas y socioeconómicas de las personas. Entonces, dicen, por una parte, el sexo tiene característica hombre y mujer que los separan y que son universales, que son naturales
y que además son inmodificables. En cambio, el género, por ser una construcción sociocultural, es modificable. Y ahí se establece una separación, un binarismo, una distinción. A estos aportes de esta época de las teorías van incrementándose, y esta división binaria se convierte en jerárquica y se distinguen el género femenino y el género masculino. Se le atribuye mayor valor, mayor jerarquía a quienes desarrollan roles masculinos, en general los varones. ¿Por qué? Porque se entiende que con esas características psicológicas y socioeconómicas, los varones son, y también por sus constituciones, son más fuertes, son competitivos, son racionales, son objetivos. En cambio, las mujeres son sensibles, tiernas, subjetivas, no son competitivas y son sumisas en general. Entonces se establece una dicotomía entre el género femenino y el género masculino. Dicotomía son conceptos, son pares que son exhaustivos, que son excluyentes y que por lo tanto uno excluye al otro. Cuando a esa dicotomía se le incorpora la sexualidad y la jerarquización, tenemos los estereotipos culturales. Y cuando a esas dicotomías jerarquizadas y sexualizadas, además le incorporamos creencias de lo que nosotros y expectativas pensamos que esa mujer tiene que ser, tiene que cumplir ese rol en la sociedad, y ese varón, tenemos estereotipos de género. Estas dicotomías, a través de las teóricas, de las intelectuales de género y de los movimientos de mujeres, del feminismo, han sido cuestionadas. Sí, sobre todo empezó a cuestionarse los roles, porque decían que los roles no es suficiente para entender lo que es género. Entonces, otros grupos de feministas pusieron el acento, el foco, en caracterizaciones que tienen que ver con la subordinación y con la dominación de lo masculino, del varón, sobre la mujer, y de las relaciones de poder jerárquica entre ellos. Entonces aparecen otras corrientes dentro del feminismo que van a hacer esos análisis, esos estudios, esas investigaciones y explicaciones sobre las características de género. También hay otro grupo de feministas que piensan que no está bien dividir en dos categorías, femenino y masculino, como algo universal y acabado. ¿Por qué? Porque dicen que hay procesos de subjetivización que son intergéneros y por lo tanto hay que profundizar ese análisis. Bueno, pero hasta los años 80 estábamos hablando en general e investigando mujeres blancas, de clase media, heterosexuales y de países centrales. Entonces, las mujeres que son lesbianas, que tienen piel negra, que no son heterosexuales, que no son de clase media, que son pobres, empezaron a estudiar esta situación y dijeron: tenemos que incluir otras mujeres, otras explicaciones. Entonces se incorpora a la categoría de género la etnia, con estos movimientos feministas que corresponden a Estados Unidos generalmente. Son muchas las definiciones dentro de las autoras, son muchas las mujeres que vienen luchando por los derechos humanos, por su propia humanidad, desde Mary Olin en Francia, que si bien ella pertenecía al gobierno Robespierre, termina siendo guillotinada cuando elabora, redacta
las declaraciones de la mujer en comparación a las del hombre. Son muchos los grupos de mujeres que luchan por los derechos hoy. Entonces, en esta presentación, que no se puede extender tanto, porque queremos abordar otras temáticas, otros puntos, otros aspectos, les propongo una muestra de una genealogía que presenta Gloria Bonder, una especialista en género argentina, directora de la Unidad Académica de Género y Políticas Públicas en Flaxo, en la cual ustedes van a encontrar unas 6 o 7 definiciones. Entonces, ¿qué les propongo? Les propongo que cuando la lean traten de analizar esas autoras, qué piensan o qué planteo hacen con relación a la sociedad, con relación al poder y con relación a la libertad que pueden o no tener las personas de cambiar y de cambiarse. Esa es una tarea que la podemos también desarrollar y comentar, si ustedes quieren, en el foro. Dentro de las definiciones de la genealogía voy a mencionar 2. Una de Joan Scott, que ella define al género o lo caracteriza como el elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Joan Scott distingue condicionantes y elementos que están interrelacionados en su caracterización o definición de lo que ella entiende en el año 90 de lo que es el género. Dentro de esos elementos menciona los símbolos y los mitos, porque son las representaciones de los géneros que están en esos símbolos. Por ejemplo, en la religión cristiana, Eva y María. Eva, símbolo de luz. No, Eva, símbolo de oscuridad. María, símbolo de luz. Fíjense cómo la religión utiliza los símbolos y las instituciones y las representaciones para caracterizar los géneros femenino y masculino. Esas representaciones, esa simbología se traslada también a las normas y entonces vamos a ver cómo se expresan en el derecho, en las leyes, en las religiones, en las leyes educativas y también en las instituciones, como por ejemplo en el parentesco, en la división sexual del trabajo, como los géneros, ese binarismo, esa relación jerárquica, se traslada a las instituciones, a las normas, a las subjetividades. Ese es el desarrollo que la contribución, por ejemplo, una de las grandes contribuciones de Joan Scott. También les presento en el documento un cuadro de Caroline Moser, en el cual ella expresa y piensa, y yo también comparto, género no es solo mujer. Género es lo femenino y lo masculino. Y esto que digo, que parece algo muy sencillo, en muchos lugares y muchas personas creen y lo recortan a mujer. También el género, dice Caroline Moser, es jerárquico porque expresa relaciones de poder. Es dinámico porque depende de las culturas y de la historia. Es un concepto relacional porque los géneros se relacionan todo el tiempo. El femenino con el masculino interactúan todo el tiempo en la vida, en las instituciones, en la sociedad. Y además, esas relaciones tienen un valor diferente, porque lo que es masculino vale más, es valorado como pertenece al mundo de la cultura, al mundo de lo público, vale más que lo femenino, que se le asigna el mundo de lo privado, lo doméstico, los roles de cuidado,
vale menos, es menos valorizado. Judith Butler es otra de las feministas muy importante con sus aportes, sobre todo es la base de la teoría queer, en donde ella, en resumen, dice: no es lo que somos el género, es lo que hacemos en interacción social en determinadas circunstancias. No es una identidad física, no es una identidad fija, ni estable, ni física, va más de la corporalidad y tiene que ver con las prácticas. Es algo fluido, que tiene que ver con el deseo, con lo fluido, con lo que cambia, con las prácticas en una sociedad que tiene normas dominantes. Les invito también a leer, para profundizar, a Judith Butler, El género en disputa, que en las lecturas complementarias tienen el link para bajarlo y poder leerlo y profundizar toda la teoría de Judith, sobre todo para comprender la categoría queer. Rosy Braidotti es otra de las feministas italianas que cuestionan el binarismo, que cuestionan el sustancialismo y el esencialismo que se le atribuye desde el feminismo, desde muchas posturas a las mujeres y a lo femenino. Y dice que el género la mujer es un sujeto complejo y multidimensional, está en proceso y es mutante. No es algo acabado, es algo que está en transformación y que no se la debe entender como lo dominado y lo sujeto a lo masculino y a los varones. Gloria Bonder entiende que las categorías género no es algo acabado, ni terminado, ni estable, sino que lo que podemos decir es que es algo que está en construcción y que cambia con los tiempos y que cambia con la historia, con las personas, con sus emociones, con sus vivencias, con su ser, con la cultura. Y entonces ella nos invita también a analizar todas las distintas posiciones y las construcciones de las feministas y de las teóricas de género. ¿Para qué? Para llegar a una aproximación de lo que es género y poder explicarlo como una categoría de análisis, para poder entender cómo los sujetos se generan a través y en unas redes complejas de discursos, prácticas e institucionalidades. Esas prácticas están históricamente situadas y son la que nos dan valor a nosotros mismos. Esa es más o menos, ustedes la pueden leer, la transcripción en el documento de lo que nos propone Gloria Bonder con respecto a la categoría género como una categoría explicativa y de análisis. Otra feminista argentina que vive en Brasil y que es una antropóloga muy conocida es Rita Segato, que les invito a escucharla en unos YouTube que también les ponemos como indicativo en las lecturas complementarias. Rita Segato ha trabajado y trabaja mucho desde el terreno, observando las mujeres que sufren la crueldad de las heridas por odio al cuerpo femenino y al género femenino. Pero ella también analiza muy estrechamente la ideología patriarcal y dice: género es patriarcado y patriarcado es un dispositivo violentogénico que organiza las posiciones masculinas y femeninas y coloca a lo femenino como lo sometido, como lo subordinado. Ella tiene un ejemplo
que lo dibuja con esas torres que se hacen a veces en los circos todavía, donde en la base hay una persona sosteniendo toda esa pirámide de seres humanos. Y dice, la mujer está en la base, el género femenino, los cuerpos afeminados, están en la base, sosteniendo todo el sistema patriarcal. Por eso, así como hay posiciones feministas, teóricas, que trabajan, investigan para que la mujer tenga igualdad de derechos que los varones, que los cuerpos masculinos y los roles masculinos y no sea discriminada, también hay posiciones basadas aún hoy en el patriarcado que refuerzan esa ubicación para que todo ese edificio patriarcal no se derrumbe, porque ese edificio patriarcal tiene privilegios. Y entonces, si nosotros buscamos la igualdad entre los géneros y no queremos discriminarnos, vamos a tener que reflexionar cuáles son los privilegios que tenemos que deconstruir para que haya más igualdad y más equidad entre todas las personas. Pero antes de pasar a algunos aspectos de lo que es la perspectiva androcéntrica y de género, quiero comentarles el aporte de Donna Haraway. Ella tiene una obra, El Cyborg Manifiesto, que lo escribió en 1984, que para cuestionar el binarismo y la separación entre los géneros como algo irreconciliable, apela a la figura mítica del cyborg. ¿Qué es el cyborg? El cyborg es una combinación entre orgánico, ser humano, animal, y materia tecnológica, cibernética. Esa combinación genera el cyborg, porque ella reflexiona así: los cuerpos que no terminan en la piel son cuerpos que están abiertos a la posibilidad de combinarse con máquinas para incrementar su poder y su variedad de operaciones. Y hoy nos preguntamos, hoy que estamos con la tecnología y cada vez más y con los avances cibernéticos, ¿hasta dónde termina nuestra corporalidad? ¿Y hasta dónde incorporamos la tecnología como parte nuestra? Y esas fronteras se diluyen, se fuman. Después, en el documento, para ir de alguna manera haciendo un repaso de lo que estamos comentando, de esta información, les presentamos también unas puntualizaciones sobre el género, sobre la categoría género, proporcionada por Gloria Bonder, en donde coincidimos en que género no es sinónimo de mujer, que es una categoría dinámica, que es histórica, que es una categoría que se relaciona de poder con otras categorías sociales de poder, como son la etnia, las clases sociales, la posición económica, la posición geográfica, las orientaciones sexuales, por ejemplo. Y entonces vamos a ver otro principio muy importante que se une a la transversalización del género, que es la interseccionalidad. ¿Cómo intersecta el género con la etnia, con la pobreza, con la edad, con la orientación sexual? Y entonces, cuando intersecta y desfavorece a las personas, ¿cómo aumenta la desigualdad y la discriminación? Bueno, para ir terminando en esta presentación, algunos aspectos, unos pincelazos de lo que es el androcentrismo, de lo que es la perspectiva androcéntrica, y en esto les invito a que profundicen con Alda Facio y Lorena Fríes, que son feministas costarricenses
muy comprometidas, con mucha lectura y bibliografía sobre el tema y sobre todo cómo analizan el derecho androcéntrico y cómo hay que hacer para incorporar la perspectiva de género. Alda Facio y Lorena Fries entienden, y yo también comparto estas explicaciones de ella, que una mirada androcéntrica del derecho es cuando solo tenemos en cuenta los intereses, las expectativas, las necesidades, los derechos de los varones, del género masculino, de los cuerpos masculinos, y no tenemos en cuenta también las necesidades, los intereses y las expectativas y los derechos del género femenino. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los procesos judiciales, cuando las mujeres, los cuerpos femeninos, son tratados o tratadas como víctimas, como testigos y no como sujetos de derecho. Esto lo vemos todos los días. La perspectiva de género, en cambio, es la que introduce, visibiliza a la mujer, lo femenino y los cuerpos femeninos y afeminados en el análisis, tanto de la realidad como de las relaciones de poder entre los géneros. No se trata, como dice Alda Facio y Lorena Fries, de reemplazar el análisis centrado en lo masculino por un análisis centrado en lo femenino, sino que lo que se trata, si incorporamos la perspectiva de género, es de colocar en el centro el análisis de las relaciones de poder entre los géneros femeninos y masculinos. Entonces, nuestras investigaciones, nuestras explicaciones van a ser diferentes, incluso para el colectivo masculino, porque no es lo mismo verlo como lo universal, como lo rígido, sí, porque si lo vemos así, vamos a tener en cuenta el prototipo del hombre blanco, exitoso, de determinada edad, de clase media. Pero si nosotros vemos el colectivo masculino con esta perspectiva, lo vamos a ver a los hombres también en sus diversidades, en sus necesidades, en sus orientaciones sexuales también. Y no lo vamos a ver solamente como una persona heterosexual. Nuestros análisis van a ser diferentes. Y para terminar, un pensamiento que surge de la misma CEDAW, de la Convención sobre la Eliminación de las Discriminaciones contra la Mujer. En sus considerandos nos dice: para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer, es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Espero que este recorrido les motive para seguir profundizando estos temas de género, de sexo, y para poder continuar con Gabriela Echenique, con Nicolás Krull, con diversidades sexuales.